por favor. El día de hoy vamos a ver las fracturas de la escápula. En su epidemiología, esta lesión relativamente es poco frecuente, representa solo un 3%, un 5% de todas las fracturas del hombro y de un 0.5 a un 1% de todas las fracturas. La edad media de los pacientes con fracturas de la escápula es de 35 a 45 años. En la anatomía, un breve repaso, pues es un hueso plano, triangular, conecta el miembro superior con el esqueleto axial. La protección contra los impactos la proporciona la gran masa muscular adyacente, así como la movilidad de la escápula sobre la pared torácica, que ayuda más aún a disipar las fuerzas. En el mecanismo de la lesión, generalmente es necesario un traumatismo de alta energía para fracturar la escápula, como lo demuestran las causas principales de esta lesión, que son los accidentes de automóvil, aproximadamente en el 50% de los casos, y accidentes de motocicleta en el 11 al 25% de los casos. Se puede producir una lesión indirecta mediante una carga axial aplicada al brazo en extensión. Los traumatismos directos se van a producir por un golpe o una caída, lo que nos puede causar una fractura del cuerpo de la escápula o por un traumatismo directo sobre el vértice del hombro, perdón, que es una fractura del acromion o de la coracoides, y una luxación de hombro puede producir una fractura de glenoides, de la cavidad glenoidea, y los músculos o los ligamentos pueden ocasionar una fractura avulsión. En las lesiones asociadas, una fractura de escápula debe hacer sospechar lesiones asociadas, pues el 35 al 98% de estas fracturas se asocian a otras lesiones, como lo son las lesiones ipsilaterales en el tórax, que esto incluye fractura de costillas, de clavícula, de esternón o traumatismos en el hombro, neumotórax, que aparece en el 11 al 55% de las fracturas de escápula, contusión pulmonar presente en el 11 al 54% de las fracturas de escápula, lesiones de las estructuras neurovasculares, que son las lesiones del plexo braquial y avulsiones vasculares, y lesiones de la columna, de la columna cervical inferior en el 20%, de la columna torácica en el 76% y de la columna lumbar en el 4% de los casos. En la valoración clínica es necesaria una valoración completa, que esto incluye la vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición. El paciente acude sujetándose e inmovilizando en aducción el miembro superior lesionado con la mano contralateral, con dolor a la movilidad, en especial con la abducción del hombro. Es preciso realizar una minuciosa exploración en busca de lesiones asociadas y una exploración neurovascular completa. La aparición de un síndrome compartimental en la zona de la escápula es poco frecuente, pero debe descartarse ante un dolor desproporcionado con respecto a la lesión aparente. El signo de Comolli consiste en la aparición de una zona triangular de tumefacción sobre la escápula y sugiere la formación de un hematoma que puede producir un aumento de la presión compartimental. De este no encontré como tal una imagen, doctor. No sé si usted nos puede aportar algo Sí, o paso. sí, de hecho es un signo clínico patognomónico, es característico. Sin embargo, sí es poco frecuente, pero lo vamos a poder encontrar. La zona del espacio virtual en el borde de la escápula es justamente superior a la espina de la escápula, en donde está el compartimento para el músculo supraespinoso. Esa es la zona del espacio virtual y donde generalmente vamos a encontrar el signo de Comolli. Es aumento de volumen, está acompañado de equimosis y de aumento de dolor. Y el dolor puede ser secundario al aumento de la presión por el acúmulo, por la tumefacción, pero también por el aumento en la presión del compartimento del músculo supraespinoso. Es sumamente raro, pero cuando aparece es algo patognomónico, es algo que nos asegura que hay una fractura
o prácticamente nos asegura, bueno, nos asegura en realidad la radiografía, ¿no? Pero sí es un signo patognomónico para sospechar fractura en el cuerpo de la escápula. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Ok, vamos a pasar a la valoración por la imagen. Esta lesión puede identificarse en primer lugar en la radiografía de tórax. Las radiografías iniciales han de incluir una serie traumatológica del hombro consistente en una proyección anteroposterior y una proyección axilar y una proyección escapular en Y. Estas radiografías generalmente permiten el diagnóstico de la mayoría de las fracturas de la cavidad glenoidea, del cuello de la escápula y del cuerpo de la escápula y del acromion. La proyección axilar ayuda a identificar con más precisión las fracturas del acromion y del borde glenoideo, así como lo vemos en la imagen. Es de importancia que no debe confundirse una fractura de acromion con un os acromiale, que es una apófisis redondeada, no fusionada, que se encuentra aproximadamente en el 3% de la población y es bilateral en el 60% de los casos. La podemos observar en la imagen. La glenoides hipoplásica o la displasia del cuello de la escápula es una anomalía poco frecuente que puede confundirse con una impactación de la glenoides y que puede asociarse con anomalías de la cabeza del húmero o del acromion y es de evolución benigna y a menudo se trata de un hallazgo casual. Para identificar las fracturas de la coracoides es útil una proyección con 45 grados de angulación cefálica, que esto se le denomina la proyección de la escotadura de Stricker, y es posible utilizar la tomografía computarizada para conseguir una mejor definición de las fracturas de la glenoides. Y debido a la alta incidencia de las lesiones asociadas, en especial en las estructuras torácicas, es fundamental incluir en la valoración una radiografía de tórax. Pasando a la clasificación, vamos a tener la clasificación anatómica de... Ay, no sé cómo se pronuncia, doctor. ¿Me podría echar la mano ahí? Drapkovich. Ok. Drapkovich. Que el tipo 1 es el cuerpo de la escápula. El tipo 2 son las fracturas apofisarias, incluyendo el acromion y la coracoides. Y el tipo 3, fracturas del ángulo superolateral, incluyendo el cuello de la escápula y la glenoides. También vamos a contar con la clasificación de Heidelberg de las fracturas intraarticulares de la glenoides. La tipo 1 es la fractura de abulsión del borde anterior. El tipo 2A es la fractura transversa a través de la glenoides que se extiende en dirección inferior. Y continuando, la tipo 2B es la fractura oblicua a través de la glenoides que se extiende en dirección inferior. Tipo 3 es una fractura oblicua de la glenoides que se extiende en dirección superior y que con frecuencia se asocia a lesión de la articulación acromioclavicular. El tipo 4 es la fractura transversa que se extiende al borde medial de la escápula. El tipo 5, una combinación de los tipos 2 y 4. Y el tipo 6 es una fractura conminuta de la glenoides. Y aquí, en esta imagen, pues se resume lo que les mencionaba de la clasificación de Heidelberg de las fracturas de la glenoides en 5 tipos. También tenemos la clasificación de las fracturas del acromion de Kuhn-Nichols. El tipo 1 es mínimamente desplazadas, el tipo 2 desplazadas pero no comprometen el espacio subacromial y el tipo 3 son desplazadas con estrechamiento del espacio subacromial. Aquí las podemos ver en la imagen. También está la clasificación de las fracturas de la coracoides de Ogawa y Coles, que el tipo 1 es proximal a los ligamentos coracoclaviculares, el tipo 2 es distal a los ligamentos coracoclaviculares. Pasando al tratamiento, tenemos un tratamiento conservador. En la mayoría de las fracturas de la escápula, que son extraarticulares, se recomienda un tratamiento conservador.
y consiste en un cabestrillo y ejercicios precoces de rango de movilidad. En el tratamiento quirúrgico, las indicaciones del tratamiento pues son controvertidas y van a incluir lo que son una fractura intraarticular desplazada de la cavidad glenoidea que afecta a más del 25% de la superficie articular, con o sin subluxación, fracturas del cuello de la escápula con más de 40 grados de angulación o más de 1 centímetro de traslación medial, fracturas del cuello de la escápula asociadas a una fractura desplazada de la clavícula, compromiso subacromial, fracturas de la apófisis coracoides que ocasionan una separación acromioclavicular funcional y las fracturas conminutas de la espina de la escápula. Entre las opciones específicas de tratamiento se incluyen las fracturas de la cavidad glenoidea. Aquí es también la clasificación de Heidelberg, pero aquí nos habla más que nada del tratamiento a seguir en cada tipo de fractura. ¿Lo menciono, doctor? O... No, no te preocupes. No, es bueno que nos quedemos con esta presentación porque la podemos tomar como una fuente. Y esta tabla que estás colocando es muy importante, digo, como consulta. A lo mejor no es algo que tengamos que memorizar, no es algo que pregunte exactamente yo en el examen, porque a lo mejor no es de una utilidad clínica que manejemos esta información de primera instancia, ¿no? Pero que sí sepamos en dónde consultar, qué tabla existe, qué fuente existe para cuando tengamos una situación que requiera de que profundicemos en esa investigación, ¿de acuerdo? No, está bien, sigue adelante con la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, en las fracturas del cuerpo de la escápula, en raras ocasiones va a estar indicada la fijación interna, pues el tratamiento conservador suele ser muy eficaz y puede considerarse la reducción abierta cuando hay un compromiso neurovascular que requiere exploración quirúrgica. En las fracturas del cuello de la glenoides, en general, el tratamiento puede ser sintomático con ejercicios precoces de rango de movilidad. Si la lesión se asocia a una fractura desplazada de la clavícula, puede haber un segmento inestable que incluya a la cavidad glenoidea, al acromion y a la parte lateral de la clavícula. La fijación interna de la fractura de la clavícula generalmente proporciona una estabilización adecuada para la consolidación de la fractura de glenoides. En las fracturas del acromion, en primer lugar es preciso descartar unos acromiales, así como las lesiones del manguito rotador y las fracturas desplazadas del acromion, si producen un atrapamiento subacromial, pueden estabilizarse mediante un obenque dorsal. Las fracturas de la coracoides, la luxación acromioclavicular completa de tercer grado asociado a una fractura de coracoides con separación significativa, es una indicación para la reducción abierta y la fijación interna de ambas lesiones. En el caso del hombro flotante, este consiste en una lesión doble del complejo suspensorio del hombro. El complejo suspensorio del hombro es un anillo formado por estructuras óseas y partes blandas que incluye la porción superior de la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides, los ligamentos coracoclaviculares, la clavícula, la articulación acromioclavicular y el acromion. El puntal superior es el tercio medio de la clavícula y el puntal inferior es la parte lateral del cuerpo de la escápula y la espina de la escápula. La rotura de dos o más componentes del complejo suspensorio del hombro puede ser secundaria a traumatismos de alta energía y con frecuencia se describe como hombro flotante, lo que vemos en la imagen inferior. Y pues históricamente se ha recomendado el tratamiento quirúrgico por la posible inestabilidad con desplazamiento secundario de la cavidad glenoidea, que podría ocasionar un acortamiento, pérdida de movilidad y debilidad muscular. Y en series recientes se han obtenido buenos resultados con el tratamiento conservador del hombro flotante. Dentro de las complicaciones vamos a tener lesiones asociadas, que estas constituyen las complicaciones más graves porque se trata de lesiones de alta energía. Una fractura de la primera costilla se asocia a un aumento, de la mortalidad.
En la consolidación en mala posición, las fracturas del cuerpo de la escápula generalmente consolidan con tratamiento conservador. Cuando se produce una consolidación en mala posición, esta suele ser bien tolerada, aunque pueda ocasionar una crepitación escapulotorácica dolorosa. En la pseudoartrosis, esta va a ser sumamente rara, pero cuando se presenta y es sintomática, puede necesitar reducción abierta y fijación interna. Y en la lesión del nervio supraescapular, puede producirse en las fracturas del cuerpo del cuello de la escápula o en las fracturas de la coracoides que afectan a la escotadura supraescapular. También vamos a tener lo que es la disociación, escapulotorácica, que esta lesión es una separación traumática de la escápula de la pared posterior del tórax. En la imagen inferior, la letra A corresponde pues a al lado sano, y la B es cuando existe una disociación escapulotorácica. Esta es una lesión rara que pone en peligro la vida y consiste básicamente en una amputación cerrada del miembro superior. El mecanismo consiste en una tracción asociada a una fuerza de rotación violenta, normalmente en accidentes de automóvil o motocicleta, y suele haber una lesión neurovascular asociada. En un 80% se encuentra la lesión completa del plexo braquial, en un 15% la lesión parcial del plexo braquial, y en un 88% la lesión de la arteria subclavia o axilar. También se asocia a fracturas o luxaciones de la región del hombro, aunque también puede producirse en ausencia de lesiones óseas evidentes. El diagnóstico considera lo que es la inflamación masiva de la región del hombro, ausencia de pulsos en el miembro superior, déficit neurológico completo o parcial y un desplazamiento lateral de la escápula en la radiografía de tórax en proyección antero-posterior, siempre y cuando esta no esté rotada. En la clasificación, el tipo 1 es una lesión musculoesquelética aislada. El tipo 2A es una lesión musculoesquelética asociada a la lesión vascular. El tipo 2B es una lesión musculoesquelética asociada a la lesión nerviosa. Y el tipo 3 es una lesión musculoesquelética asociada a la lesión vascular y nerviosa. El tratamiento inicial, con frecuencia, pues es un paciente que está politraumatizado y deben seguirse protocolos de soporte vital avanzado. Si está indicado, se debe hacer una angiografía del miembro y también va a haber y seguido de esto, una reparación vascular y exploración del plexo braquial. También es necesario estabilizar las lesiones óseas o articulares asociadas. En el tratamiento diferido, en el aspecto neurológico, a las 3 semanas está indicado realizar un electromiograma. A las 6 semanas se realiza una mielografía cervical o una resonancia magnética. Si el paciente presenta miembro péndulo, puede ser necesario realizar una artrodesis del hombro o una amputación del miembro por encima del codo. Las avulsiones de las raíces nerviosas y los déficits neurológicos completos tienen un mal pronóstico, y las lesiones parciales del plexo tienen un buen pronóstico y con frecuencia se recupera el uso funcional del miembro. En la resonancia magnética se observa el signo de la vaina vacía. De este doctor no encontré una imagen en sí, pero pues lo menciono aquí. Ok, sí, no te preocupes. En el aspecto óseo, si la exploración inicial del plexo braquial demuestra una lesión grave, será preciso considerar la amputación primaria por encima del codo. Si la mielografía cervical muestra 3 o más mielomeningoceles, el pronóstico es igualmente pues, sombrío. Y esta lesión se asocia a malos resultados, incluyendo miembro péndulo en el 52% de los casos, amputación precoz en el 21% y una muerte en un 10%. La muerte en un 10%, perdón. En la luxación intratorácica de la escápula, esta es una lesión sumamente rara. El vértice inferior de la escápula queda encarcerado en el espacio intercostal, y para confirmar el diagnóstico puede ser necesaria una tomografía computarizada de tórax.
Y el tratamiento consiste en una reducción cerrada e inmovilización con un cabestrillo con bloqueo de la rotación del húmero durante 2 semanas, seguido de un uso funcional progresivo del hombro y del brazo. Y en cuanto a fractura de la escápula, sería todo, doctor. Excelente, excelente presentación. Bueno, ya nada más vamos a agregar algunos datos, o mejor dicho, enfatizar en algunos datos. Es prioritario, es correcto que nosotros asumamos que, como lo decían en las primeras diapositivas, la fractura de la escápula no es una lesión que usualmente nos vayamos a encontrar, y que a diferencia que, por ejemplo, lo que platicábamos ayer de las lesiones en el tobillo, las lesiones en la escápula son características de mecanismos de alta energía, de accidentes en automotor, ¿no? Motocicletas o accidentes automovilísticos, cuando menos a 60 kilómetros por hora. Y que entonces tenemos que sospechar de que haya lesiones asociadas que comprometan la vida del paciente. Y entonces debemos de nosotros seguir el protocolo de la atención del paciente de trauma, del soporte vital avanzado, detectar y resolver y contener los daños que comprometan la vida del paciente, como el déficit neurológico, como el compromiso ventilatorio, o como por ejemplo un hematoma de un neumotórax o un hemotórax. Debemos detectarlo oportunamente porque eso sí puede comprometer la vida del paciente. Entonces, con una simple radiografía de tórax podremos nosotros saber si nuestro paciente tiene algún tipo de compromiso de esa naturaleza y resolverlo a la brevedad posible. Recordemos que el protocolo ATLS plantea que nosotros hagamos una evaluación primaria y luego una secundaria. Y durante la evaluación nosotros detectemos aquellos problemas que comprometan la vida del paciente. La función respiratoria, cardiológica o la función neurológica. Y a la medida que los vayamos detectando, los tenemos que ir resolviendo. Y dejar en un segundo término, precisamente, como su nombre lo dice, una valoración secundaria, en la que ya vamos a detectar lesiones del aparato musculoesquelético de las extremidades, por ejemplo. En este caso, una luxación de la escápula o una fractura de la escápula. Y sí, como lo plantea esta presentación, la mayoría de las fracturas de la escápula que van hacia el cuerpo son de manejo conservador, a menos que estén afectados la superficie articular o que tenga una afectación de una fractura en el cuello de la escápula, entonces sí estaremos ante la necesidad de un manejo quirúrgico, que es una osteosíntesis. Hay que abrir, hay que poner una placa, se llaman placas de reconstrucción con tornillos de 3.5 milímetros de diámetro, para hacer una osteosíntesis de uno de los pilares que sostienen al hombro. Recordemos que uno de los puntales es la clavícula y el otro de los puntales es el puntal superior y el puntal inferior es el cuello de la escápula. Entonces, generalmente, si tenemos lesiones múltiples como una fractura de la clavícula o como una ruptura de los ligamentos córacoclaviculares y además tenemos una fractura del cuello de la escápula, tenemos entonces esta entidad que ya mencionaron en la presentación, que es el hombro flotante. Pero generalmente el hombro flotante podemos resolverlo con la estabilización de la clavícula. Entonces es necesario hacer una osteosíntesis de la clavícula, porque siempre en un adulto la fractura de la clavícula se debe de manejar con el recurso quirúrgico, a menos que haya un desplazamiento del 0% que tengamos una fractura in situ, pues a lo mejor será de manejo conservador. Pero si tenemos un hombro flotante, es decir, hombro flotante, hay hombro flotante tipo A y hombro flotante tipo B. Cuando nosotros hablamos de la ruptura de los ligamentos suspensorios del hombro, por ejemplo, los coracoclaviculares o los acromioclaviculares, si estos ligamentos están íntegros, tendremos un hombro flotante tipo A, que será de manejo conservador, ¿no? Y si tenemos integridad de estos ligamentos, hombro flotante tipo A. Si tenemos ruptura de los ligamentos suspensorios del hombro, los que ya mencioné, tendremos un hombro flotante tipo B, que requerirá de un manejo quirúrgico, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí la presentación. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario? No, doctor. No, doctor. ¿Todo claro hasta ahorita? Doctor, lo del taller sería este domingo 11 o el domingo 19. No, el que viene, es el 11, ¿verdad? 12, es 12, domingo 12. Ah, el 12. Ajá, el 12.
Sí, estoy por confirmarles, pero lo más seguro es que sí. Entonces, para que puedan ahí organizarse, ¿no? Y habrá un segundo taller y un tercero para que alcancen a pasar los 3 grupos de compañeros, pero sí, el próximo es el 12, ¿de acuerdo? Doc, ¿será las semanas próximas? O sea, ¿será cada domingo? Perdón. O sea, sí, o sea, por ejemplo, este domingo serán los primeros 8, ¿no? Luego Sí, serán los segundos 8 y ya los terceros 8 y así. sí. Porque yo soy foráneo, o sea, para saber cuándo. Y todo Ah, eso. ok. Pues mira, vamos a hacer un estimado, ¿no? Yo calculo que podemos hacerlo el próximo 12 y después a las 2 semanas, el 26 de septiembre. Y el último por ahí del 10 de octubre, más o menos. O sea, cada 2 semanas, el domingo. Entonces es una Ok. estimación. Sí, desafortunadamente no tengo la fecha concreta porque estoy a expensas de varios factores, ¿no? La disponibilidad del material que vamos a utilizar durante el taller y la disponibilidad del área donde vamos a hacer el taller, pero son fechas tentativas. La única que yo tengo más o menos segura es la del próximo 12, domingo. Ok, muy bien. Bueno, ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No. Bueno, perfectísimo. Entonces nos vemos por aquí el día de mañana, ¿de acuerdo? No se olviden de mandarme la lista de temas y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Mañana, doctor.